Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Canseco, psicóloga del Instituto Pedregal. El día de hoy quisiera platicarles acerca de cómo prevenir alteraciones emocionales en nuestros hijos durante este proceso de confinamiento. Quisiera iniciar por explicar qué son las situaciones emocionales. Las situaciones emocionales es lo que nuestros hijos viven o sienten o interpretan como sentimiento. Es decir, empiezan a descubrir si se sienten alterados por algo, si se sienten tristes por alguna situación o si se sienten muy contentos. Eso es una situación emocional y por las edades de nuestros niños están descubriendo qué es lo que están sintiendo, cómo expresarlo, cómo representarlo, cómo compartirlo. Entonces, eso es una situación emocional. Dentro de las situaciones emocionales es importante tomar en cuenta la edad de nuestros hijos, ya que por las edades, cada vez entre más pequeños son, se convierte más difícil la manera en la que nosotros sabemos cómo se sienten. Entonces, la manera en la que lo representan es a través de actuaciones un poquito complicadas de procesar, por ejemplo, a través de un berrinche, a través de mucha emoción al momento de estar contentos, que incluso algunos llegan a morder, o simplemente sentir ansiedad y tener conductas como morderse las uñitas, rascarse demasiado. Entonces hay que leer muy bien qué situación emocional es la que vive nuestro hijo y cómo él la expresa. Cuando hablamos de las situaciones emocionales, tenemos que hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la manera en la que actuamos de una manera particular ante nuestras emociones, pero es saber llevar nuestras emociones de manera plena y sana a nuestra ventaja. No importa que las emociones sean en ocasiones negativas, como sentirse tristes o cansados o enojados, siempre y cuando la inteligencia emocional nos ayude y nos beneficie. Entonces, ¿cómo logramos esta inteligencia emocional en nuestros hijos? La inteligencia emocional es aprender a gestionar estas emociones. En el caso particular de nuestros hijos, nosotros, los padres de familia, somos quienes damos guía y pauta específica de qué es lo que se debe de hacer cuando el niño se siente de cierta manera. A lo que más hay que invertirle durante este proceso de confinamiento es justo a la situación emocional. Como les mencioné en el video anterior, aún los estudios psicológicos infantiles no determinan cuáles serán las consecuencias que vivirán nuestros hijos, aunque el objetivo es que realmente sean resultados no traumáticos, sin alteraciones importantes, ya que, como lo mencioné en el video anterior, son niños muy nobles que se van a recuperar de esto, pero definitivamente hay que estar muy pendientes de ciertas alteraciones que pudieran ocurrir al estar bajo este proceso de confinamiento. Y uno de los procesos que van a ayudar muchísimo a nuestros hijos es la parte emocional. Es a lo que debemos invertirle 100% de nuestro tiempo y de nuestro proceso con ellos. No podemos dejar de lado la parte emocional sin establecer límites y disciplina efectivos y claros para nuestros hijos. ¿Qué tanto se debe de aplicar este proceso durante el confinamiento? La opinión profesional de varios estudios psicológicos infantiles es que debe de permanecer y continuar. ¿Por qué? Porque los límites y la disciplina es lo que logra que el niño se sienta seguro en un ambiente en donde hay orden y sobre todo en un ambiente en donde hay una expectativa conductual del niño con los adultos o del niño con sus hermanos o del niño con los pares con los que convive. Debemos observar a la disciplina como la manera en la que estamos generando hábitos conductuales en nuestros hijos. Tratemos de hacer el ejercicio de pensar en la disciplina como cuando estamos en un equipo de deporte de alto rendimiento y tenemos la disciplina de asistir a las clases, de entrenar cuando hay que entrenar para una competencia, y así vemos la disciplina en casa. Yo tengo que disciplinar a mi hijo dándole herramientas para que él sepa cómo comportarse y cómo conducirse, al igual que los límites. Los niños aprenden mucho acerca de lo que uno les comparte. Entonces, ahora que estamos en confinamiento, debemos establecer reglas muy claras que no se rompen porque estamos en confinamiento, deben de permanecer. Y otras reglas en las que podemos ser flexibles. ¿Cómo flexibles? Pues de la manera en la que nosotros también observemos que están emocionalmente nuestros hijos. Por ejemplo, en ocasiones vemos que ya existe igual y un día en donde se sienten muy estresados y tal vez
En esa ocasión, dejar ir algunas reglas les va a beneficiar más que afectarles, porque les estás dando un momento en donde ya no se genera estrés. Pero si cometen una falta en la que realmente se equivocaron y va a haber más aprendizaje, si ponemos el límite y la disciplina, hay que aplicarlo. La disciplina y el límite ahora en confinamiento sí es de criterio, pero también de que el niño comprenda las cosas de manera muy clara y el por qué ocurrió la disciplina o por qué ocurrió que establezca el límite. La disciplina, como todo relacionado con los niños, está asociado con diferentes etapas del desarrollo. Me gustaría compartirles cada una de las etapas del desarrollo en la que la disciplina se lleva a cabo, basadas en las edades de los niños que atendemos en el kinder. La disciplina durante el primer año de vida comprende el vínculo de confianza que hay entre madre y padre hacia el bebé o hacia el chiquito. Entonces, ese es el primer vínculo que se establece de disciplina, la confianza que hay del primer cuidador, del cuidador primario, del cuidador más importante que son mamá y papá. Aquí la disciplina es la convivencia diaria, la parte afectiva, la parte en donde empiezas a establecer un poco de límites a algunas cosas, como por ejemplo en los horarios, en las rutinas, a qué juega el bebé. Ese es el primer concepto de disciplina que tiene el bebé. Cuando nuestros hijos cumplen los 2 años, todo empieza a cambiar, porque empieza una edad en la que el niño es sumamente protagónico, quiere cumplir sus necesidades de primera instancia, se cree capaz de hacer cosas a las que todavía no está preparado por edad y es sumamente independiente. Y aquí es donde empiezan los berrinches, donde empieza el proceso de negociar algunas cosas. Entonces la disciplina y los límites, cuando los niños cumplen 2, es fundamental. ¿En qué nos basamos? Reglas coherentes y reglas que ellos puedan comprender. Por ejemplo, reglas que tengan que ver con su alimentación, su salud y su seguridad, que son los 3 aspectos fundamentales que no son negociables. Por ejemplo, no va a estar en la elección del niño de 2 años que quiere desayunar papitas, ¿verdad? Evidentemente la alimentación tiene que ser adecuada, o el proceso de salud, si vemos que necesita vacunas y no quiere ir al pediatra porque le va a doler, no importa, tú lo llevas y lo vacunas. Por último, su seguridad, si quiere ir en el asiento del carro sin el asiento que es especial para él, no es una elección, tenemos que colocarlo en el asiento. Entonces, aquí es tratar de establecer cosas muy firmes, muy claras, para que él vaya entendiendo qué es lo que se espera de él en una sociedad y sobre todo, ahora más que nunca, dentro de casa y con su familia. De los 3 en adelante, o lo que se conoce como una edad escolar, empiezan otros retos, pero así también empieza un proceso de comprensión más amplio, y además también comienza un proceso de negociación con pares. Aquí los pares o los niños que son de la misma edad que nuestros hijos aportan muchísimo a la parte de límites y disciplina, porque se establecen reglas básicas sociales para todos, y es en casa donde promovemos que estas reglas se lleven a cabo, en el interior y en el exterior de la casa. Entre más grandes son nuestros hijos, más capacidad de comprensión tienen y más habilidades podemos nosotros enseñarles con respecto a los límites y a la disciplina. En esta parte quisiera retomar que aunque en efecto lo que se predice que va a ocurrir con nuestros hijos es muy positivo después del confinamiento, sí tenemos que tocar algunos puntos que debemos de cuidar en ellos. Cuando los expertos dicen que probablemente todo esté bien, es porque no están viviendo un proceso de trauma alto, un proceso que les genere niveles de ansiedad muy altos como para generar un estrés postraumático. Al contrario, ahora lo que se está desarrollando a través de este confinamiento es mayor convivencia familiar, mayor unión familiar, mayor desarrollo socioemocional en el vínculo con papás e hijos. Entonces, al ver que existe toda esta oportunidad, los especialistas creemos que realmente el resultado va a ser no tan negativo en las vidas de nuestros hijos. Sin embargo, todas las experiencias que uno vive después en la parte adulta se ven identificadas o desarrolladas. Entonces sí tenemos que cuidar qué es lo que estamos haciendo en casa durante este momento de confinamiento. Los niños, cuando demuestran irritabilidad, se muestran a través de rabietas, berrinches y periodos de llanto. Entonces hay que estar muy pendientes cuando nuestro hijo está irritable.
La segunda situación que les comenté es el desánimo, que puede ser cansancio, falta de entusiasmo, falta de participación en hacer actividades, igual muy pendientes de esta conducta. Las conductas disruptivas, que es romper las reglas, retar a los padres, provocar desastres dentro de casa, que aquí ya vemos procesos donde el niño está retando constantemente, esas son conductas disruptivas. Las siguientes son temores que se pueden representar a través de pesadillas, necesidad de estar acompañado en actividades que antes lograba solo. También hay que estar muy pendientes de estos procesos que los niños pueden ir mostrando. Y por último, la ansiedad, pero una ansiedad que se ve relacionada con dolores de estómago, con sudoración, con tensión muscular. Hablo de una ansiedad infantil ya alta. Estos procesos que les acabo de contar que el niño puede ir mostrando sí nos dan una pauta de que ya hay un contexto emocional ocurriendo en nuestros hijos por el confinamiento o que se pudiera dar porque estamos en casa todo el tiempo. Entonces vamos a platicar de qué podemos hacer si nuestros hijos muestran cualquiera de las conductas que acabo de platicar. Lo principal es identificar qué es lo que está ocurriendo con nuestro hijo. Nosotros como padres ya tenemos la información de algunas de las causas o de algunas de las muestras del proceso emocional que tienen nuestros hijos por el confinamiento. Pero lo principal es, en efecto, ese reconocimiento que uno tiene como papá. Segundo plano, el reconocimiento que debe tener nuestro hijo con nosotros hacia este proceso emocional que viven. Si mi hijo está teniendo rabietas constantes, tengo que averiguar el porqué de esa rabieta en específico, pero comprender que sí es porque la estructura en la que él vivía antes ha cambiado. Entonces de repente va a haber chiquitos que por el encierro puedan demostrar este proceso. Entonces si tú tienes una conversación con tu hijo en donde compartas que comprendes por qué se siente enojado, comprendes por qué está molesto, pero lo principal después de la comprensión de la molestia y el enojo e incluso la verbalización de lo que tú sientes ese enojo, va la segunda parte, que es calmarlo. Aquí es donde también muchos papás aplican el famoso time out. El time out es para calmarlos. O sea, el proceso del time out y el resultado que uno busca de ello es el calmar. ¿Por qué? Porque así, entre más calmado estoy, mejores decisiones tomo con respecto a la emoción que siento. Y aquí es donde va la inteligencia emocional que les mencionaba previamente, que es gestionar lo que siento. ¿Cómo logro resolver que mi sentimiento no afecte otra conducta siguiente? Entonces aquí explicamos, sabemos que te sientes enojado, sabemos que tal vez estás cansado, vamos a hacer ejercicios de respiración, vamos a contar un cuento, vamos a contar hasta cierto número. Yo como mamá o como papá te voy a contar qué siento cuando me siento molesto. Compramos tiempo. O incluso, como les decía, el time out. Vamos a sentarnos juntos a pensar por qué aventaste lo que aventaste, por qué comenzaste a llorar, vamos a ver qué está pasando. Los niños nos van a dar respuestas muy sencillas, entonces esto nos da también una manera muy natural de manejar lo que nos platiquen. Y el siguiente paso ya es tomar una acción. Pero una vez que esté calmado nuestro hijo o nuestra hija, ya tomamos decisiones de cómo puede resolver lo que siente. Pero sí hay que darle una pauta para esa resolución. No podemos dejar que en ocasiones ellos solitos encuentren la solución. A veces ellos necesitan esta orientación verbal de parte de los padres para saber qué es lo que sigue. Y también ahí se genera un proceso dentro de la inteligencia emocional de nuestros hijos, que es la parte más complicada después de calmarse, es cómo resuelvo lo que hice. Otra pregunta que nos hacemos mucho es ¿qué es lo que afecta a nuestros hijos del confinamiento de manera específica? Porque todavía hay muchas teorías del resultado, pero actualmente, ¿qué es lo que está afectando a nuestros hijos? Las investigaciones indican que cuando nuestros hijos tienen entre el año y los 4 años de edad, lo que se afecta es el proceso de la energía. ¿Por qué? Porque ya no tienen oportunidad de salir a trabajar la parte energética que tienen, y sobre todo en estas edades les gusta mucho explorar el movimiento, conocer, subir, bajar, brincar. Entonces, básicamente lo que podemos hacer en casa
son circuitos psicomotores o actividades de alto rendimiento con ellos. Si en casa tienen un jardín o un espacio donde puedan moverse de manera diaria o incluso varias veces al día, tienen que salir a correr con ejercicios, movimientos, con cinta pueden hacerles pistas como de carrera para ir caminando lento, luego rápido, brincar, subirse, bajar, dentro de las posibilidades que cada quien tenga en casa, tratar de que de manera diaria el niño se ejercite, pero con un beneficio de que realmente haga ejercicio y la energía la libere de manera sana, ¿verdad? Entonces, aquí hay que quedarnos muy tranquilos porque nuestros hijos, por las edades tan nobles que tienen, el único proceso que se está viendo afectado es la parte motora gruesa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que trabajarlo con los tips que les acabo de dar. Otro punto importante y otra duda que ha surgido es el tema de la socialización, que tanto se ve afectada durante el confinamiento. De nuevo, a través de investigaciones dentro del desarrollo infantil, se comprueba que la socialización ahorita no es tan vital para nuestros hijos. Claro, estaban acostumbrados a ver a niños de su edad, a los primitos, a ir a fiestas, a ir al kinder todos los días, pero esta parte se está viendo altamente compensada por el proceso afectivo que viven con mamá y papá. Entonces, mientras estemos en casa 100% comprometidos con ese proceso social que el niño busca, se complementa incluso a niveles más altos que la socialización que tienen por fuera. Claro, nunca va a ser igual la convivencia con un niño de tu misma edad, pero qué gran ventaja saber que el tema de la socialización es algo que en casa podemos trabajar al tener momentos de calidad con nuestros hijos. Ahora, ¿qué concluimos de la información que acabo de ofrecerles? Principalmente que la disciplina y los límites a nuestros hijos dan momentos de aprendizaje sólidos de la conducta que se espera de ellos. Con estas estrategias logramos que haya organización emocional, que se empiezan a gestionar las emociones de manera adecuada y un aprendizaje muy sólido, así como tranquilidad en casa para mamá y para papá. Durante el confinamiento hay que entender que la disciplina y los límites tienen flexibilidad, pero es importante ponerse de acuerdo en qué cosas no se deben de mover a pesar del confinamiento. Debemos estar también muy pendientes de las conductas que nuestros hijos muestran, ya que en ocasiones sí el confinamiento puede llegar a afectar a nuestros hijos emocionalmente, y aquí es cuando debemos de actuar. Con los puntos que les mencioné que pueden tener algunos niños, es importante actuar con los puntos que les acabo de dar, o incluso si lo creen necesario, no duden en contactarme para trabajar estrategias más específicas en casa. Otro punto muy importante que se tocó el día de hoy es ser un referente emocional para nuestros hijos. Recordemos, la manera en la que ellos se tranquilizan es como también observan que nosotros les enseñamos a manejar las emociones. De esta manera ellos ven qué se puede hacer cuando se siente de alguna manera, qué hacer cuando está pasando algo que desconocen. Nosotros siempre seremos modelos para nuestros hijos, hay que tratar de ser los mejores modelos para ellos, más en este momento. Y por último, permanecer cerca de nuestros hijos. Esto va a ser lo que va a darle a nuestros niños un proceso de seguridad en este momento. La cercanía de mamá y papá es todo para ellos. Por las edades que tienen nuestros hijos y los niños que atendemos en el kinder, para ellos lo más importante son mamá y papá. Ustedes son la persona más importante para ellos, al igual que para ustedes sus hijos son lo más importante. Entonces, teniendo este punto muy en claro, lograremos que los niños tengan un proceso de confinamiento sano, tengan un proceso de confinamiento que les genere herramientas y que al salir más adelante, cuando todo este proceso se termine, regresen y se reincorporen con seguridad. Pues de nuevo, por mi parte, es todo lo que les quiero compartir en esta cápsula. Les agradezco mucho que abran de nuevo las puertas de su casa. Espero estos puntos sean de mucha ayuda para el momento que están viviendo nuestros niños. Y de nuevo dejaré mis datos para cualquier duda o situación ya más específica. Les agradezco mucho y nos vemos próximamente.